Maipú Educa. Maipú Educa es un ciclo de conferencias de educación, dependiente de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Maipú. Trabajamos temas, diferentes temas. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un tema muy importante, la evaluación. Y como vamos a hacer un anticipo a lo que va a ser la conferencia, rúbricas, herramientas para transparentar, compartir y mejorar aprendizajes, que va a estar dictado, expuesto por la doctora Sandra Intalizano. Ya la conocemos, sabemos la forma didáctica que tiene de expresarse y de darnos a nosotros las estrategias para el aula. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, perfecto. La primera pregunta parte, ¿no es cierto?, de la evaluación. La evaluación, digamos, tiene como distintas definiciones, pero una es que va a buscar información sobre los aprendizajes de los estudiantes, también de la enseñanza, pero en este caso vamos a trabajar sobre los aprendizajes. Ahora bien, la evaluación en este momento hay algo que está muy difundido y muy utilizado, que es la rúbrica. Un nuevo elemento que se incorpora al aula. El tema ¿es una técnica de evaluación o es un instrumento de evaluación? Entendiendo la técnica y el instrumento, ¿no es cierto?, como herramientas que tenemos los docentes para llevar adelante el proceso de evaluación durante el año o durante los periodos curriculares anuales. Bien. Bueno, es una respuesta compleja. A mí me gusta diferenciar en tres categorías. Me gusta diferenciar estrategia de evaluación, técnica de evaluación e instrumento de evaluación. Y me gusta mucho el término estrategia y el concepto estrategia, porque significa que como docentes pensamos un camino a través de la evaluación que puede estar enriquecido por muchos instrumentos y diferentes técnicas para obtener información, ¿sí?, de los estudiantes, y no solo para obtener información de los estudiantes, sino para generar las condiciones de que a partir de esa información ellos puedan mejorar. Que esa es la gran diferencia y el gran planteo que se han hecho todos los investigadores de evaluación en esto de esta línea tan delgada entre la evaluación formativa y la evaluación para el aprendizaje. Si yo me pongo a hacer una clasificación de estrategias, técnicas e instrumentos, tendríamos muchísimos, ¿sí? Y si uno se remite a la bibliografía que clasifica, para poder ubicar la rúbrica en la pregunta que me has hecho, me costó muchísimo porque las clasificaciones de técnicas e instrumentos son anteriores a la generación de la rúbrica. Tal es así que la rúbrica muchas veces se confunde con una escala. Exacto. Porque la rúbrica contiene una escala, pero no es solo una escala. Entonces, la escala siempre estuvo vista desde la psicología, desde la sociología, como una escala de valoración para hacer cuestionarios, encuestas, en donde la persona que responde elige una de las puntuaciones para valorar una afirmación en función de frecuencia, de calidad. Las escalas ya existían. Las listas de cotejos ya existían y pertenecían a la técnica observación. Cuando aparece esta herramienta y más que herramienta, recurso, me costó muchísimo ubicarla dentro de alguna de las técnicas. Porque, por ejemplo, yo separo en técnicas basadas en la producción del alumno, técnicas de observación, técnicas de intercomunicación, y me costaba, porque yo podía usar la rúbrica para observar una producción de un estudiante, para observar un desempeño de un estudiante, para acompañar en el desarrollo de un portafolio de un estudiante.
También podía utilizar la rúbrica para dentro de la técnica de observación, pero también la podía usar dentro de intercomunicación, porque si yo estaba generando un debate, podía estar valorando el desempeño de los estudiantes en ese debate en una rúbrica. Entonces, siempre que yo trabajo con esto, les digo, la rúbrica es algo que atraviesa. Entonces, categorizarla en una técnica me cuesta muchísimo. Bien. Contiene una escala, ¿sí? Contiene una escala que estaría dentro de la técnica observación. Pero la rúbrica es algo más, es algo más que un instrumento. Me gustaría más categorizarla como una estrategia, porque yo, una misma rúbrica, la podría utilizar desde el inicio hasta el final, acompañando con distintos momentos y condiciones que uno genera en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que esa rúbrica sea utilizada. Perfecto. Y no colocada al final de una planificación o al final de una secuencia didáctica por cumplimiento, sino que se le dé uso. Y en eso va a consistir la conferencia, en la utilización de la rúbrica para poder regular los aprendizajes. Vos sabés, Sandra, que charlando con los colegas, y yo en forma personal también, que estoy, digamos, incursionando en todo este tema de la evaluación, la rúbrica, hay yo diría, una línea muy fina de interpretación o de comprensión a la hora, justamente esto que vos decías de estrategias, cuando elaboramos el formato de la rúbrica en el papel, ¿no es cierto? Tenemos las dimensiones y por el otro lado los niveles, ¿no es cierto? Que son graduales o niveles de aprendizaje de menos a más. Y cuesta muchísimo construir, o sea, primero priorizar las dimensiones. Por lo menos con los docentes que he hablado, con las docentes que hemos hablado, este tema cuesta muchísimo las dimensiones, es decir, cuánto de esa planificación yo tengo que dimensionar y darle niveles, ¿no es cierto?, de aprendizaje que voy a necesitar construir. La consulta es, ¿qué sugerencias nos das vos, teniendo en cuenta un periodo determinado en el cual vamos a trabajar bimestre, semestre, dependiendo, ¿no es cierto?, del espacio curricular? ¿Cuál es tu sugerencia para esa priorización y para ese avance de información que necesitamos con los niveles? Bueno, mi consejo, que en realidad mi consejo está construido a partir de los investigadores, ¿no?, que yo he profundizado, ¿no? Son recreaciones mías, pero tienen sus autores detrás. No podemos olvidar que nuestro objetivo prioritario y dado por el marco de organización de aprendizajes del Consejo Federal es el desarrollo de capacidades. Que las capacidades no las podemos desarrollar en el vacío y por eso existen los saberes, los aprendizajes prioritarios, los saberes prioritarios, que son esos puentes, yo le llamo puente, para poder acceder a la capacidad. Porque la capacidad tiene que ver con un saber hacer y un saber pensar flexible a partir de conocimientos que uno dispone. Bueno, esos aprendizajes me dan el puente para que yo pueda acceder a la capacidad, que son capacidades más transversales, ¿no? Estas 6 capacidades del MOA, que son nuestros referentes en todos los diseños curriculares y de todos los niveles. Pero no nos podemos olvidar que esos saberes prioritarios, y lo traté en la conferencia anterior, son procesos internos. Y como procesos internos yo no puedo entrar en el cerebro y poder identificar la conexión neuronal que se estableció en la cabecita del estudiante. No lo voy a poder hacer. Entonces, el aprendizaje yo lo estimo, no lo puedo valorar. ¿Cómo lo estimo? A través de evidencias. Entonces, hoy hablamos mucho de generar evidencias que me den cuenta de los logros de los estudiantes. Entonces mi consejo es, antes de hacer una rúbrica,
primero tener en claro esto. Yo le llamo tabla de evidencias. Tener los aprendizajes que yo tengo propuesto en el periodo que se dé o con la propuesta de enseñanza que voy a utilizar, esos aprendizajes esperados, primero, tenerlos presentes. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? ¿Cómo van a dar cuenta los chicos que ese aprendizaje se ha logrado? Y ahí empiezo a pensar en algunas conductas observables, ¿sí?, que vendrían a ser estas evidencias. Y estas evidencias que me dirigen directo a la tarea que voy a proponer. Y a mí no me gusta hablar de actividad. Esto es una posición personal mía basada en algunos autores, en donde no toda tarea genera actividad. Exacto. Yo puedo planificar la gran tarea y no generó un aprendizaje profundo. Generó un aprendizaje superficial y no la actividad cognitiva que yo quería que se disparara. Entonces, me gusta hablar de tareas para reservarme la observación de las evidencias, ¿no?, que serían esas respuestas, esos desempeños observables de los chicos que a mí me van a permitir decir, si ellos me están evidenciando esto, quiere decir que estoy en camino al aprendizaje que pensé. Pero para que yo pueda valorar el aprendizaje, esas evidencias tienen que ser representativas de ese aprendizaje. O sea, no me puedo quedar con algunas. Entonces yo me tengo que sentar primero y pensar, si yo quiero resolver problemas utilizando el teorema de Pitágoras, por ejemplo, bueno, ¿cómo me va a evidenciar el chico que resuelve problemas con el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un contexto, ¿no? Sería el recurso que él va a utilizar. Lo importante es la resolución de problemas, que es la capacidad. Entonces tengo la capacidad, el aprendizaje, que es resolver problemas utilizando el teorema de Pitágoras, y luego las evidencias. Ahora, ¿qué evidencias me dicen que un estudiante sabe resolver problemas? ¿Que aplique un algoritmo y obtenga el resultado correcto? Creo que nos quedamos cortos, hay muchísimas más evidencias. Bueno, eso es lo que nos tenemos que plantear, porque la capacidad de resolución de problemas tiene que ver mucho con la definición de capacidad, que es resolver situaciones complejas que ponen en juego un montón de recursos cognitivos y no cognitivos. Entonces, la misma definición de capacidad está apelando a la resolución de problemas. Por eso yo creo que la resolución de problemas es integral, porque hasta cuando hago una producción de un texto literario estoy resolviendo un problema, es un desafío, es un reto. Entonces, yo defino esas dimensiones o criterios de la rúbrica en función de las evidencias que quiero observar. Una vez que yo tengo esa matriz, aprendizajes, evidencias, y a su vez esas evidencias me dirigen directamente a capacidades. O sea, yo me podría generar otra matriz donde tendría las evidencias o indicadores, también llamados indicadores de seguimiento, indicadores de logro, y las 6 capacidades, y ver esta evidencia me está permitiendo ver trabajo colaborativo, me está permitiendo ver resolución de problemas, me está permitiendo ver comunicación, y trabajar con los docentes paralelos del año paralelo, del año siguiente, del anterior, y ver cómo los chicos, en qué proporción, usando aprendizajes como medio, porque el aprendizaje es un medio entre la evidencia y la capacidad, usando el aprendizaje como medio me permite decir qué proporción de evidencias logró de esa capacidad. La educación debería proporcionarle al estudiante cuando egresa qué nivel de capacidad desarrolló, no una nota. Porque la calificación debería estar en función de las evidencias logradas y de la calidad de esas evidencias logradas, más que de un número que sí me puede ubicar un nivel de logro de un estudiante, pero que no habla del desempeño del estudiante. Porque que yo diga, sos un 7, sos un 7.
¿Cuáles fueron las evidencias que se observaron? Porque hay chicos, sobre todo en la resolución de problemas, uno se fija en el resultado correcto. Hay tantas cosas para mirar en la resolución de problemas. Y en la conferencia yo voy a ponerlos en situación para que ellos enfrenten la situación y puedan identificar todo lo que pasa por sus cabecitas cuando se enfrentan a un reto de estas dimensiones. Pero más allá de definir esta tabla, ¿no? que estas evidencias o indicadores me marcarían esas dimensiones o criterios, me preguntabas por los niveles de desempeño. No hay mejor rúbrica que la que se hace cuando yo a la tarea la pongo en ejercicio, recolecto respuestas de los estudiantes, las empiezo a categorizar según niveles de desempeño y empiezo a describir esas categorías. No hay mejor rúbrica que la que sale de la experiencia. Yo he hecho millones de rúbricas. Es más, hay rúbricas que las he reformulado un montón de veces y hay muchas veces que cuando la pongo en juego con los estudiantes tengo que agregar cosas porque ellos me dan cuenta de cosas que a mí no se me habían cruzado cuando hago una rúbrica anticipándome a la situación. En cambio, cuando yo tengo diversas categorías con respuestas concretas de los chicos que me están diciendo, el mejor nivel sería este. ¿Qué puede hacer el chico con este mejor nivel? Esto, describo. En el nivel anterior, esto, describo. Pero hay algo fundamental cuando hago esos niveles. Tengo que tener un lenguaje claro, porque si el objetivo es que la utilice el estudiante, yo no puedo poner redacta una definición clara. ¿Y qué es clara? El chico tiene que saber qué significa que esa redacción es clara. ¿Cuáles son las características que la hacen clara? Clara. Se usan muchas palabras, por ejemplo, correctamente, adecuado, claro. Son palabras muy amplias. Entonces el estudiante se pierde. ¿Y qué sé yo qué es claro, qué es no claro, qué es poco claro? Entonces tienen que ser descriptivas, de lenguaje claro, cercano al estudiante, cercano a los papás, que también van a acompañar esto. Y sobre todo, las dos criterios importantes son la claridad de la redacción del nivel de desempeño y que se diferencien los niveles de desempeño, que uno pueda diferenciar entre niveles, o sea, que no quede una línea gris entre el avanzado y el experto. Que me quede claro cuándo estoy acá. Bien, bueno, ha hablado de evidencias. Las evidencias en la investigación, ¿no es cierto?, es aquello que nos da una veracidad, algo que podemos, digamos, observablemente construir esa realidad que nos está dando ese dato. En definitiva es un dato. Bien, las rúbricas pueden ser, cuando vamos a buscar ese dato o esa evidencia, ¿no es cierto?, de esos aprendizajes, puede ser aprendizajes generales, capacidades específicas, holísticas, particulares. ¿Cómo podemos diferenciarlas a la hora que nosotros estamos aplicando la rúbrica en el aula? Bien. Si uno analiza la bibliografía, Heidi Andrade, que es una investigadora de utilización de rúbricas muy destacada en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, depende de la intencionalidad. Yo puedo hacer una rúbrica para una tarea, puedo hacer una rúbrica para un cuatrimestre, trimestre, puedo hacer una rúbrica para todo el año, ¿sí?, o para una secuencia de aprendizaje. Hay variadas. La diferencia entre específica y holística sería, una holística sería en la que yo describo, no tanto identificando tantos criterios, sino que de manera integral
el desempeño que me permitiría describir ese aprendizaje, no haciendo tanto detalle en los criterios o en las dimensiones. A mí me gustan más, personalmente, las que tienen criterios. Y bueno, le cuento a partir de mi experiencia, que es lo que más resultado me ha dado. Yo generalmente armo una rúbrica cuando inicio un eje de aprendizaje, en donde me planteo cuáles son los aprendizajes que yo quiero que los chicos desarrollen con esa propuesta, los hago concretos en estas conductas observables, ¿no? que serían estos indicadores de seguimiento que me van a permitir acompañarlos, porque lo observable me va a permitir tomar decisiones en el camino. Describo los niveles de desempeño, a veces a manera de conjeturas, a veces a partir de respuestas, o los mejoro año a año a partir de las respuestas anteriores. Pero ¿qué hago, por ejemplo? A ver, iniciamos la propuesta de trabajo. Yo empiezo a hacer cortes en el medio de la propuesta. Entonces les digo, bueno, a ver chicos, hemos resuelto la tarea 1 y 2. Agarren sus rúbricas y miremos el indicador 1 y 5, porque son los que me permiten evidenciar esas tareas. Bueno, a ver, vamos a hacer primero una reflexión personal. ¿En qué lugar les parece que se ubican después de haber resuelto la tarea? Puedo hacer un trabajo con parejas, traspasarse los trabajos y que mi compañero me diga a ver si coincide que en el nivel que yo me veo, cómo me ve él. Después tomar la decisión yo como docente, ¿no? Primero la auto y la coevaluación y construir la heteroevaluación a partir de esa coevaluación y autoevaluación. ¿Y por qué digo esto? Seleccionar indicadores, cortar entre medio de la propuesta, porque esa es la estrategia de la que yo hablaba al inicio. La rúbrica, para colocarla al final y poner una nota, no sirve, porque eso sería una forma diferente de poner nota, muy usada. La rúbrica tiene sentido en la regulación de los aprendizajes, está hecha para eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a desarrollar más profundamente en la conferencia, a partir del autor Dylan Williams, que se inicia en Inglaterra, pero después trabaja mucho en Estados Unidos, que él con otro grupo de investigadores como Stobar y demás, fueron los convocados para hacer la reforma de la evaluación. Cuando la evaluación formativa llegó un momento en que se transformó en suma de evaluaciones sumativas, valga la redundancia, y de bombardeo de notas, porque pensaban que haciendo muchas pruebas los chicos aprendían mejor. Bueno, le piden a Dylan Williams que se genera el grupo de reforma de la evaluación. Y ahí empiezan a pensar a ver de qué forma la evaluación se centra en el aprendizaje, para que mejore el aprendizaje. Ahí aparece el nombrecito de evaluación para el aprendizaje. Porque no tiene sentido. Y Dylan Williams dice la única forma es que la evaluación sea, y en este caso utilizando rúbricas, sea la oportunidad para que el estudiante pueda decir, estoy acá, me piden que llegue hasta allá, que sería mi desempeño experto, pero no solamente sé dónde estoy y a dónde quiero llegar, sino que a mí, como la rúbrica, me da el detalle de por qué saltitos debo pasar para alcanzar ese nivel experto. O sea, me genera la confianza, porque es fundamental generar un clima de confianza en la evaluación, de que y hoy estoy en el nivel aprendiz o en el nivel novato. No me gusta decir necesita mejorar, porque novato, aprendiz, con dominio, experto, ¿sí? Me gustan más esas escalas que el aprende a mejorar, bueno, muy bueno, excelente. Él puede decir, estoy acá, pero si yo hago todo esto, voy a llegar allá. Y no solamente eso, porque
muchos dicen la evaluación formativa, la evaluación por aprendizaje se soluciona con recoger información, como arrancamos la entrevista. ¿Y esa información para qué la recolecto? La recolecto para o hacer una devolución general al grupo, porque me llevé un ticket de salida al terminar la clase con 3 preguntas que les pregunté y me los llevo para traerlos a la clase siguiente, o alguna valoración en una rúbrica con las herramientas tecnológicas que vamos a ver en la conferencia, que me permiten trabajar de manera online y al instante, tener toda la información. Pero no es solamente para recolectar la información. La información es para utilizarla. Para utilizarla en que ese chico diga, bueno, ahora, ¿qué debería hacer y qué debo cambiar para llegar al nivel experto? Y algo fundamental, darle tiempo para eso. O sea, darle tiempo para el ajuste. Perfecto, bueno, ha sido un gusto conversar con vos en esta entrevista y agradecido de que podamos compartir este espacio para también encontrarnos con nuestros colegas. Bueno, así que muchas gracias. Encantada Sandra de haber sido invitada y de poder compartir estas ideas con los docentes. Maipú Educa es un ciclo de conferencias en los cuales trabajamos temas educativos. Te esperamos el próximo miércoles 12 de abril 2023 en el Cine Teatro Imperial. A las 18:30 ya empezamos a acreditar. La doctora Inta Lizano va a trabajar las rúbricas y, como ustedes la conocen, en forma muy práctica, que es lo que nos piden los y las colegas. Los esperamos, las esperamos.